Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El punto que vamos a tocar es lo que es la interpretación privada, lo que es el magisterio, el verdadero magisterio, a donde nosotros tenemos que apelar para tener una interpretación correcta o recibir la interpretación correcta, porque el punto que se discute es quién interpreta, porque eso es lo fundamental. Si usted va a un curso, va a estudiar, es importante que cuando usted llega a ese curso, a esa escuela, a ese instituto, a esa universidad, a esa facultad, a ese lugar de estudio, usted entra con sus compañeros de curso, de clase, pero hay algo fundamental. Está el libro, están los alumnos, está el salón, está todo predispuesto, pero hay algo fundamental que es el profesor, aquel que enseña la materia. No puede un alumno levantarse y agarrar el libro y empezar a enseñar, no puede. Primeramente que los otros alumnos lo van a mirar de una manera extraña y diciéndole qué estás haciendo. Y eso es lo que se apunta con respecto a quién tiene que enseñar y lo que es interpretación privada. Es fundamental entender que hay un magisterio, que en este caso estamos poniendo la ilustración del profesor, del maestro, de aquel que da la clase y del alumnado. Entonces, como dice acá la palabra, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y acá está el kit de la cuestión de quién es el profesor. Esto es toda la cuestión. ¿Quién me enseña a mí la materia? No puede venir el portero de la escuela a enseñar la materia. No puede venir el kiosquero de acá a la vuelta a enseñar la materia. No puede venir el verdulero y empezar a enseñar la materia. Porque hay algo falso, hay algo que no corresponde. Si usted acepta la enseñanza del verdulero de la esquina, usted no va a llegar a nada. Nunca va a llegar a la verdad, se puede decir, o a una coronación de tener una carrera profesional. Nunca. ¿Por qué? Porque le enseñó el verdulero de la esquina. Si a usted le enseña a operar gente o a hacer cirugía el verdulero de la esquina, lo más probable es que usted salga, y lo más seguro es que usted salga a matar gente. Entonces usted tiene que estudiar con verdaderos cirujanos, con verdaderos que conocen la materia, que son aprobados por el instituto, la academia, y todo eso está avalado por el gobierno, etcétera. Hay todo un papelerío, toda una garantía de que le están enseñando bien. Entonces eso es lo que es un verdadero magisterio, donde usted aprende lo que corresponde. Y acá el punto es, como se habla, y claro, si a mí me enseña el verdulero de la esquina a ser médico, lo más probable es que sea un fracaso total, que nunca llegue a nada. Y esto es lo que pasa con los apologetas católicos. Están estudiando, por eso son falsos. Son falsos porque están estudiando con el verdulero de la esquina medicina. Es lo que hablábamos del señor Lisa. Él estudia medicina con el verdulero de la esquina y él cree que un día va a llegar a ser médico. Nunca. A lo más que puede llegar es a ser verdulero. Eso es lo que. Y el catolicismo romano que enseña, con un magisterio que enseña a ser idólatra. O sea, son idólatras y le enseñan a ser idólatras o más idólatras. Entonces la pregunta es, ¿quién interpreta? ¿Quién es el que da la clase? Porque el profesor es el que interpreta y da la clase. Nosotros tomamos esa interpretación y la llevamos adelante, digamos, a esa interpretación. O sea, la enseñanza del profesor, del académico, en este caso, para nosotros, ¿quién es el verdadero magisterio? El punto de la idolatría de toda esta gente que enseña que el magisterio católico romano o el magisterio calvinista o el magisterio que usted quiera, si ellos le dan los atributos que solamente tiene el magisterio que está en las escrituras, el magisterio verdadero, que ese magisterio es el magisterio que fue inspirado.
Entonces el punto es, ¿dónde está el verdadero magisterio? El verdadero magisterio está en las Escrituras, no está, o sea, está en ese círculo que nosotros dijimos que son los apóstoles. Cuando se le da el atributo de que Cristo habló con otro magisterio fuera de los apóstoles, es allí donde se cae en la idolatría y en la falsedad y en el error. Pretender que hombres, en este caso nosotros como iglesia, como gentiles, recibimos y hablamos con Cristo, eso es falso, eso es absolutamente falso, porque eh, la salvación viene de los judíos, hay un círculo cerrado que son los judíos, de ahí sale toda la salvación. Salió Cristo, salen los apóstoles, los profetas, etcétera. O sea, todo está allí compenetrado y nosotros tomamos de ese círculo, de ese magisterio apostólico. Entonces, darle los atributos que le fueron dados solamente a los apóstoles es allí donde se cae en la idolatría. Por eso el magisterio católico, que ellos dicen que es el verdadero magisterio, el cual si uno no se atiene a ese magisterio hace interpretación privada, es absolutamente falso. Igual lo que se dice de los soloístas bíblicos, que se puede decir que solamente apelan a las escrituras, como puede ser en mi caso, que solamente apelo a las escrituras. Por supuesto que hay diccionario, hay buenos autores, buenos comentarios, etcétera, pero uno con la guía y la iluminación del Espíritu Santo solamente toma lo que dice el texto. O sea, hay muchas opiniones que pueden ser tanto verdaderas como falsas, como lo habló el apóstol Pablo. Va a haber obispos buenos y obispos falsos, lobos rapaces. Entonces, el punto es, y la idolatría es darle los atributos que solamente le corresponden a los apóstoles, que en este caso están muertos, se lo dan a otro magisterio. Si ellos dicen que el Espíritu Santo asiste a otro magisterio para que dicte doctrina, eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque la promesa de Cristo le fue dado a los apóstoles, no le fue dado a los obispos. Porque después de los apóstoles no hay más apóstoles, vienen los obispos, que son pastores, evangelistas y maestros. Son aquellos veedores, aquellos que cuidan, aquellos que han sido puestos por el Espíritu Santo como cuidadores, que tampoco no se tiene por qué llamar pastores, evangelistas o maestros. El Espíritu Santo pone personas para que cuiden, para que enseñen a los demás hermanos, lo cual, cuando es del Espíritu Santo, cuando es de Dios, enseña todo lo que enseñaron los apóstoles, que son los testigos, que son el magisterio. Entonces, no es necesario tampoco un título, simplemente la persona que ha sido elegida por Dios como maestro de la palabra, como pastor o evangelista, simplemente toma de ese magisterio y enseña. O sea, el título y los nombres son todas cosas superficiales y simbólicas que, bueno, le dan un peso delante de los hombres, pero delante de Dios están todas las cosas desnudas. Él sabe quién es maestro y quién no es maestro de la palabra. Él sabe que el que enseña lo que enseñaron los apóstoles es un verdadero maestro y Dios lo tiene como verdadero maestro. Así que la promesa, y ese es el punto, la promesa. ¿A quién Dios le hizo la promesa? Dice en 14, podemos leer 14:16, dice, de Juan, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Lo que hay que entender y salir de esa oscuridad del catolicismo romano, que ellos dicen que el Espíritu Santo está asistiendo o ha asistido o sigue asistiendo a un magisterio fuera del magisterio de los apóstoles. Esa promesa le fue dado a los apóstoles. ¿Por qué? Porque Cristo nunca habló con la iglesia así, cara a cara, cuando estuvo en la tierra. La iglesia nació allí en Pentecostés. Mientras tanto, él estaba hablando con el pueblo judío y en cuestión de magisterio hablaba con los apóstoles. No hay otra cosa, no hay otro círculo. Aún así, cuando venían los gentiles a querer orar, que le oren o pedir algún milagro, el Señor hasta prácticamente se resistía, porque él vino al pueblo judío, él se concentró en el pueblo judío y se concentró en un magisterio que eran los apóstoles. Por eso el señor Ariza dice tantos disparates y tantas locuras, igual que Alarcón, que tuvo ahí una conversación con un filósofo y dijo unos disparates, unas contradicciones tremendas. Vamos a ver si tocamos ese punto para hacer las aclaraciones y las cosas tan erradas que dice el señor Alarcón, pero como para él todo es un negocio, no le importa nada. Entonces,
Dice el versículo 18, y no os dejaré huérfanos. Le está hablando a los apóstoles. Cristo no le habló a la iglesia. O sea, estas promesas no son para la iglesia, aunque las puede tomar la iglesia, pero directamente eso es un atributo que le fue dado a los apóstoles en forma especial. ¿Por qué? Porque ellos tenían que dictar doctrina, los apóstoles. No podían, tenían que tener la inspiración, la gloria de Dios sobre ellos, el Espíritu Santo moviéndose de una manera especial en los apóstoles, al igual que se movía en los profetas, porque no podían escribir cualquier cosa, porque eran los elegidos de Dios, los que iban a transmitir la voluntad, el pensamiento de Dios. Y eso era muy delicado, así que necesitaban de una asistencia especial, que era la asistencia del Espíritu Santo, la presencia, la guía, la inspiración, el soplo del Espíritu Santo, para que ellos dejaran por escrito lo que es el verdadero magisterio y el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces era algo especial, es un círculo cerrado, es algo que le fue dado a ellos, como hablábamos de los profesores. Va un profesor a dar una clase y se le ha dado a ese profesor clases, el profesor ha tenido que estudiar, el profesor ha tenido que pasar noches enteras quemándose las pestañas, estudiando la materia, estudiando la carrera, y eso, y todo lo que él rindió, los exámenes, que él fue pasando por distintos instructores académicos, profesores, maestros, y todo eso se le fue dado a él, no al alumnado. El alumnado está en un proceso de aprendizaje, pero no le fue. Todo lo que tiene el profesor le fue dado a él especialmente. Parece algo simple, no sé si ya está, no sé, tonto, porque eso es lógico y es normal. Y eso es lo que pasó con los apóstoles. Y es lo que tratan de inculcar esta gente, los apologetas católicos, que hay otro magisterio que tiene eso. Él quiere hacer creer a la gente que los alumnos del curso son profesores. Y esa es la idolatría, darle los atributos que le corresponden a alguien a otro. En este caso, los atributos de Dios, o sea, el atributo que Jesucristo le dio a los apóstoles, se lo quieren dar a sus padres de la mentira, a sus padres del infierno, toda esta gente que eran filósofos, no eran cristianos, se lo quieren dar a ellos, a sus concilios, a sus papas, a sus obispos, le dan todos estos atributos que le fueron dados solamente a los apóstoles. O sea, ellos dicen que los alumnos son profesores, y esta es la mentira. Si usted cree que un alumno es un profesor, el problema lo tiene usted y la otra persona que dice esa locura, ese disparate, esa ceguera, porque es una ceguera. Decir que un alumno es profesor es una persona que no está bien de la cabeza, y es lo que tiene el señor Ariza, el señor Arcó, Plasencia, todo Delgado, tiene toda esa locura en la cabeza de decir que los alumnos son profesores. ¿Quién va a creer esa locura? Una persona que está ciega o que le cree. Si usted le cree a una persona que le dice que un alumno es un profesor, o que un alumno que está estudiando medicina hace 3 meses le dice que es cirujano y puede hacer operaciones a corazón abierto, ¿usted se dejaría operar por esa persona? En su ignorancia, por supuesto que sí, pero usted tendría que tener mucha confianza en esa persona que le está diciendo déjese operar por él porque él lo va a operar bien. Resulta que es un alumno, un iniciado, un aprendiz que hace 3 meses está estudiando medicina, que apenas sabe que 2 más 2 es 4. ¿Qué hace esta gente? Esta gente manda a operar católicos a corazón abierto con gente que nunca conoció a Cristo, con aprendices de 3 meses. Y así, por eso el católico es condenado, porque son enseñados por toda esta gente. Los mandan a operarse con gente que no sabe nada, como que son los padres de la mentira. Esta gente no lo vio a Cristo. Por eso nosotros no podemos dictar doctrina. Los gentiles no podemos, y menos estos paganos, católicos, romanos, menos ellos, porque ellos son enemigos de Cristo. Si nosotros, como iglesia verdadera, no podemos dictar doctrina, que los que dictan doctrina son los apóstoles, cuanto más ellos, que son paganos. Por supuesto que le van a enseñar un Cristo diferente, un Cristo distinto, un Cristo que es pecador, un Cristo que está en el Hades, un Cristo que no resucitó, un Cristo que no salva a nadie, un Cristo que no pagó, etc. Entonces ese Cristo no puede salvar a los católicos. Cuando lleguen a la presencia de Dios, al juicio, se van a encontrar que la deuda no fue pagada. Claro, porque ese Cristo dicen ellos que no pagó, y si no pagó, la deuda está impaga, porque usted no puede pagar, porque lo que Dios exige es una vida perfecta como la de Cristo.
Si usted no tiene una vida perfecta como la de Cristo, no puede pagar. No puede pagar, porque el único que tiene esa ofrenda perfecta es Cristo. Y Él se ofreció a sí mismo por todos los hombres. Entonces usted va al lago de fuego si no cree en Jesucristo. Si usted cree en el Cristo católico, va al lago de fuego. Porque ese Cristo es un Cristo muerto, es un Cristo pecador, es un Cristo que no resucitó. Te imagínese. ¿Cómo lo puede salvar a usted un muerto? Se está ahogando en el medio del mar y dice, espero que me va a salvar esa persona, pero el único detalle es que esa persona está muerta. No va a venir nunca a salvarlo. Porque está muerta la persona. ¿Cómo lo va a salvar si la persona está muerta? Usted va a esperar hasta que se termine ahogando. Eso es lo que le va a pasar a los católicos. Van a esperar que ese Cristo católico lo salve y Dios le va a decir, pero ese Cristo está muerto, ¿cómo te va a salvar? Ese Cristo vive solamente en tu imaginación, y lo más lindo que está muerto. Hasta ellos saben que ese Cristo lo tienen crucificado allí en sus estatuas. En sus estatuas lo tienen un Cristo crucificado, un Cristo muerto, y es la realidad del catolicismo. Que no los puede salvar ese Cristo. Ese Cristo no los puede salvar porque Él no venció. ¿Cómo los va a salvar a alguien que no venció? No puede salvar. Entonces, el punto es, ¿quién es el que interpreta? Entonces hay una palabra que es eh, acá como hablamos vamos a hablar un poquito a Pedro, que dice que no es de interpretación privada. La palabra interpretar o interpretación que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cuando dice ninguna profecía de la Escritura, ¿qué está queriendo decir? Que los que interpretaban eran los apóstoles. Ellos son los que interpretan y los que están en las Escrituras son los que interpretan. No, fuera de las Escrituras no hay interpretación, digamos, en el sentido de que ellos interpretaron las profecías. Si yo interpreto igual que interpreta Pedro, igual que interpreta Pablo, igual que interpreta Juan, los profetas, porque dice, Pedro mismo dice en 1, 10, 11 y 12 que él dice que los profetas indagaron, escudriñaron, inquirieron en las escrituras para ver quién era el que iba a venir y en qué tiempo iba a venir. O sea que los mismos profetas interpretaban conforme a las otras profecías. O sea, está todo en las escrituras. Ni siquiera los profetas se amparaban en sí mismos ni en sus propias profecías, sino que ellos siempre se apoyaban en las profecías ya dichas y siempre en las escrituras, porque es la garantía. ¿Usted qué garantía puede tener? ¿Qué garantía puede tener si no hay algo escrito? No hay ninguna garantía, como decimos, usted no va a comprar una casa, o el señor Ariza, si se le dice usted compraría una casa, o el señor Arcón, le diría, ¿usted compraría una casa sin papel? Por supuesto que no, nadie compraría, es de tonto comprar algo sin papeles, y es lo que hace el catolicismo, o sea, lo sacan, dice, comprame la casa, no tengo papeles, pero comprámela que es tuya. Y es falso, porque una vez que usted le paga, sale corriendo y no lo ve más. Es así el catolicismo, es así Alarcón es así. Una vez que le hagan la casa, una vez va a decir, mire, me parece que me equivoqué, el catolicismo no. Y se va a ir. No sorprendería que haga eso, porque él dijo, no se sabe si en 10 años soy budista, dijo él, una vez en la declaración, las tantas locuras que dice este hombre. Pues no está bien de arriba. Está perdido, está en oscuridad. Si él dice que no sabe, si aún siendo católico, que él dice que es católico, en realidad no es católico, no es nada, el señor Alarcón, solamente es un oportunista que vio allí una entrada y bueno, como él es sofista, él es hábil en la palabra. Y bueno, dice, acá está mi oportunidad. Por eso ya se los aclaró a los católicos. No le puede decir nada, porque él dijo, no se sabe si en 10, 15 años soy budista. Ya se peló por lo menos. Así que, atención. Lo que queremos decir es que no hay garantía en esta gente. No hay garantía. Ni siquiera en la iglesia verdadera, en los obispos de la iglesia verdadera, que hay verdaderos maestros, verdaderos profesores, verdaderos evangelistas y pastores. Aún así no hay garantía. Te imaginas lo que es el paganismo. Un verdadero caos es eso. Un verdadero caos. Se enseña todo mal. Es como estudiar con el kiosquero de la esquina. Entonces, ¿dónde está esa interpretación?
Yo tengo que interpretar, porque si yo digo que Pablo, Pedro, Juan eran verdaderos apóstoles escogidos del Señor, que el Señor les dijo lo que lo oye a usted, a mí me oye, ahí está la garantía, lo digo Juan. El que nos oye a nosotros es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. Nosotros, los apóstoles, tenemos la verdad. Si ellos tienen la verdad, yo tengo que ir a ellos, porque ellos tienen la verdad. ¿Qué tienen? La verdadera interpretación de las profecías, como dice acá. Dice, porque nunca la profecía fue traída, perdón, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, ¿qué quiere decir una interpretación privada de la palabra? Bueno, ya habíamos visto que la palabra es... Primero vamos a interpretación, que es epilusis. La palabra epilusis, que es interpretar o interpretación, significa una explicación o una aplicación. Significa soltar o liberar, resolver o explicar. Eso es interpretar según se desprende de la palabra epilusis. Epi arriba, luego soltar. O sea que algo que viene de arriba, una interpretación de Dios. Porque lo dijo el mismo señor Ariza, lo dijo en su discusión allí con Peña y demás. El que interpreta es Dios. Ariza, por supuesto, no sabe ni entiende lo que dice. O sea, cuando hay una persona que miente, es como el testigo falso, que miente y se pisa solo. O sea, un día dice una cosa y al otro día dice otra cosa con algunos detalles que le agregó durante la noche. Entonces, ¿eso por qué? Porque es un testimonio falso. Si usted vio que una pared es roja, y al otro día va a decir que es roja, y el próximo día va a decir que es roja, y al otro día va a decir también que es roja. ¿Por qué? Porque usted la vio, que la pared es roja. Pero un testigo falso que no vio que la pared es roja, un día dice, bueno, es roja, y al otro día se olvidó que había dicho que era roja y la pared es azul, y así. Así es lo que se meten en los líos. Por ejemplo, el señor Ariza, que habla tanto y dice puros disparates, Hugo da risa por las cosas que dice. Si él dice que Dios es el que interpreta, se terminó el debate. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A Dios. ¿Y dónde está Dios? En las Escrituras. ¿Y a quién dejó? A los apóstoles y al Espíritu Santo, que nos ilumina lo que enseñan los apóstoles. O sea, uno dice, cualquiera puede decir, me lo dijo el Espíritu Santo, pero ¿dónde está la garantía? Cualquiera puede decir, hasta el Papa puede decir, me lo dijo el Espíritu Santo. Que existe un purgatorio. El Papa dice, me lo dijo el Espíritu Santo. Vamos a la Escritura y nos damos cuenta que eso no existe. O que el rosario salva, como dicen los curas católicos. Uno va a las Escrituras. El cura católico puede decir, el rosario salva. ¿Y quién te lo dijo? El Espíritu Santo. O María que apareció. No, María está muerta. María no puede aparecer. Si aparece es la figura de un demonio. No es otra cosa. Entonces, ¿dónde está la garantía? ¿Dónde está la garantía? Eso es lo que ellos buscan. Dicen, ¿dónde está la garantía? Y ellos dicen, está en el magisterio romano. ¿Cómo va a estar en el magisterio romano si ellos no lo vieron a Cristo, ni fueron ordenados, ni fueron nombrados, ni Cristo los conoce? Cristo no los conoce. Lo dijo el mismo señor Alarcón. A los papas, los obispos, a los papas no los pone el Espíritu Santo, los ponen los obispos, o sea, los hombres. Al ponerlo los hombres, el Espíritu Santo no los conoce. Y si ni siquiera el Espíritu Santo los conoce, ¿cómo van a conocer a Cristo? Ni Cristo los conoce a ellos. Para testificar tienen que ser ordenados, como pasa allí en Mateo 10, donde dice que Él los ordenó, Él los nombró y los llamó apóstoles. Ahí está la garantía de que Cristo mismo los llamó apóstoles. Ustedes van a ser mis testigos, lo dice el mismo Juan, lo dice en Hechos, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ustedes van a ser mis testigos. De tal manera que Cristo nunca habló con la iglesia, Cristo habló con su magisterio, con sus apóstoles, aquellos que Él iba a dejar. No te ruego solamente por esto, sino por todos aquellos que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Cristo habló siempre con sus apóstoles. De tal manera que tuvo 40 días después de haber resucitado con los discípulos allí y se fue, y a los 10 días vino el Espíritu Santo. Para que se tenga algo bien seguro de que Cristo nunca habló con la iglesia ni le dio estas promesas. Las promesas fueron para los apóstoles, no para los gentiles ni para un obispado de la iglesia o los episcopos de la iglesia, los que cuiden, los pastores, los maestros, los evangelistas. No fue dada la promesa para ellos, porque nosotros como predicadores no podemos dictar doctrina.
todo lo tomamos de Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles, Jesucristo, los profetas, todo lo tomamos de ellos. Y si nosotros nos salimos de ellos, ahí está la interpretación privada. ¿Por qué? Porque, bueno, como dijimos, interpretar es explicar. Quienes interpretan, quienes explican o quienes aplican las profecías a Jesucristo son los apóstoles. Por eso Pablo dijo, el evangelio que yo les prediqué a los corintios es conforme a las escrituras, o sea, conforme a las profecías. O sea, Pablo siempre se estaba apoyando en las profecías. Por eso Pablo era solo escritura, porque él se apoyaba en las escrituras. Él dijo, conforme a las escrituras. Si él no se apoyaba en las escrituras, era un random más que andaba por allí, por Judea, por toda esa región. ¿Quién le iba a creer? ¿Quién le iba a creer? Usted imagínese que se enfrentan los bereanos y los bereanos van a las escrituras, pero dice Pablo, Pablo, ¿qué está hablando? No, todo lo que él dijo no está escrito. Por eso Pablo era solo escritura, se tenía que apoyar las escrituras. El mismo Jesucristo era solo escritura. Les dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Abraham, cuando habló allí, cuando da el Señor ese relato del rico, Lázaro y Abraham en el Hades, Abraham mismo le dijo, a Moisés tienen, a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Abraham también era solo escritura, aunque él ni siquiera vio todo eso. Pero Jesucristo mismo dice que el Padre de la fe era solo escritura, el mismo Señor Jesucristo, que es Dios, el Hijo de Dios. Entonces, interpretar es explicar, resolver. O sea, ¿quiénes son los que resuelven todos los dilemas? El señor Ariza sacó un libro lleno de mentiras diciendo que la tradición o la sagrada tradición que llama ellos, que es toda su idolatría, la solución al dilema protestante. No. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice la solución? La solución es poder resolver todos los dilemas de quién es el Hijo de Dios. Entonces, él dice que su magisterio romano es la solución. No. Las escrituras, lo dice el mismo Pedro, la solución para resolver todos los dilemas de la explicación o del testimonio de quién vino a la tierra hace 2000 años, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, son los apóstoles. Ellos son los que resuelven el dilema. Los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles, son ellos los que resuelven el dilema. Por eso dice que la palabra interpretar del griego epilusis es resolver. Y eso es lo que hicieron los apóstoles, resolvieron el dilema. Porque será, no será, algunos dicen que resucitó, otros dicen que no, otros dicen que se robaron el cuerpo. Los apóstoles son los que dan testimonio de que el que vino, murió, y resucitó al tercer día y fue ascendido a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, es Jesucristo, son los apóstoles. Ellos son los que resuelven el dilema, no el catolicismo romano, como dice el mentiroso de Hugo Ariza. Eso es mentira. La gente va, por supuesto que se come todas esas mentiras, como Eva se comió del fruto allí que la serpiente le dijo, come, vas a saber el bien y el mal. Es lo mismo. Satanás le está vendiendo este libro y los libros y todos los videos que hacen, le está vendiendo Satanás y le dice, vas a ser como Dios, vas a saber el bien y el mal. ¿Y cuál es el medio? El magisterio romano. Ellos conocen el bien y el mal. Ellos tienen los atributos que le fueron dados a los apóstoles. Y ahí está la idolatría. Darle los atributos que solamente le corresponden. En este caso, a los apóstoles, dárselo a otro magisterio. Es lo mismo que dijimos el profesor. Lo que hace el señor dice, él dice que los alumnos tienen los atributos del profesor. Estudiaron 10 años una carrera, se comieron madrugadas estudiando, etcétera. Todo lo que hace una persona para llegar a ser un profesional. Dice que eso lo tienen los alumnos. ¿Qué es eso? Es una locura. Es una verdadera locura. Decir que los padres del infierno tienen los mismos atributos, encima después dicen que se pueden equivocar, pero si se puede equivocar es porque es falso,
Por eso está todo en las Escrituras, lo dijo Pablo. Si alguno os enseña otro evangelio diferente al que nosotros os hemos anunciado, sea anatema. Estoy maravillado de que se apoyen. Pablo, si viera a los católicos, se cae de espalda. ¿De dónde sacaron tantas locuras? Le diría Pablo. ¿De dónde sacaron todo esto? Jamás yo enseñé esto, ni soy católico, ni fui católico, ni nunca seré católico, porque ser católico es ser pagano, no tener el verdadero magisterio. Por eso Pedro dice, si alguno interpreta fuera de este magisterio, por eso la palabra es idios. Pero terminamos aquí con lo que es interpretación privada. Los escritores de las Escrituras no impusieron su propia construcción sobre las palabras divinamente inspiradas que registraron. ¿Por qué? Porque es algo que viene, fue algo soltado de arriba, como dice, soltar de arriba, o sea, algo que viene de arriba, o sea, la interpretación de los apóstoles es algo que viene de arriba, no es algo terrenal. Es una inspiración divina. Por eso Jesucristo mismo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará y les hará saber todo lo que oye y me dará la gloria. Si a este magisterio le da gloria a María, le dice que María era la Madre de Dios, que tiene una carne divina, que no tenía pecado, ¿qué es eso? Un magisterio corrupto, fraudulento, que no tiene nada que ver, porque el verdadero magisterio le da la gloria siempre a Jesucristo, no a María. María era una criatura y está muerta. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos interpretación privada. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía. ¿Dónde está la interpretación privada? En salirse de los apóstoles, salirse de Pablo, salirse de Pedro, salirse de Juan, salirse de Cristo, salirse de los profetas, que están solamente en las Escrituras, no están en otro lugar, están solamente en las Escrituras. El agua está entre la botella, no está en otro lugar. Entonces, salir de ese círculo, si lo grafica, usted está en un curso, está el profesor adelante, porque ahí está todo el dilema. ¿Quién resuelve los dilemas de lo que está en lo que es la materia o la carrera? ¿Quién los resuelve esos dilemas? Porque la palabra interpretar nos lleva, según el diccionario Strong, nos lleva a resolver, significa resolver, el que resuelve los dilemas. En este caso, está hablando de quién, del magisterio de Dios, porque lo dijo el mismo señor Ariza, destruyó el catolicismo el señor Ariza. Dijo que Dios es el que interpreta, y si Dios interpreta, Dios nunca fundó una iglesia, como dicen ellos, que Cristo fundó una iglesia. Cristo no fundó ninguna iglesia, Cristo era la roca de fundación. El que fundó a la roca es el Padre allí en Sión, como dice en 28:16, al de Isaías. Luego la iglesia es consecuencia de la fundación de esa roca. Entonces está toda esa locura. Ya arrancan mal. Arrancan desde la primera frase que dice, está todo mal. Es como cuando dicen los matemáticos, o cualquier se puede dar cuenta, en una ecuación difícil, usted empieza mal, se pone en una ecuación donde hay suma, resta, división, paréntesis, raíz cuadrada, de todo, y tiene que dar un resultado al final. Si usted empieza y dice, ¿cuánto es 2 más 2? Y usted le pone 5, ya arrancó mal. Ya toda la cuenta le sale toda mal. Y es lo mismo que sucede con esta gente. Ellos dicen, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? Cristo no fundó nada. Cristo vino, dio la vida y consecuencia a ese sacrificio, consecuencia a esa obra, consecuencia a esa ascensión a los cielos, sentándose a la diestra del Padre, nace la iglesia. O se produce la iglesia, o es consecuencia de ese mensaje, de esa obra. Pero Cristo no fundó nada, ni él mismo dio posiciones, lo dice allí en Mateo 20. Yo no vine a dar posiciones, que se sienta a la derecha o a la izquierda no es mío darlo. ¿Qué quiere decir? Que él no dejó ningún papa. Porque si Cristo hubiera dejado un papa, hubiera desobedecido a Dios y no habría salvación para nadie. Por eso decimos que el Cristo católico es un Cristo pecador. Es un Cristo que no resucitó, es un Cristo que está muerto. Es un Cristo muerto. ¿Por qué? Porque la muerte no le iba a dejar salir. Porque el poder de la muerte o el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Si Cristo hubiera nombrado un papa,
Cristo estaría en el Hades. Ese Cristo, el Cristo católico todavía está en el Hades porque tiene una cantidad de pecados. Debe estar ahí ese Cristo, pues es un Cristo imaginario, por supuesto, que está solamente en la mente de esta gente. Entonces, los que resuelven el dilema son los apóstoles. Ellos son los que resuelven el dilema, no el magisterio romano, como dice Hugo Ariza. No. Los que resuelven el dilema son los apóstoles. Y ahí está la verdadera interpretación. Es lo que dijimos lo del profesor. ¿Quién es el que resuelve todos los problemas que hay en ese libro? Si usted tiene que estudiar ingeniería o quiere ser profesor de matemática y le dan un manual para todo el año, y usted agarra a principio de año y empieza a examinar el manual y no entiende nada. Tiene que cursar todo un año para resolver todos esos dilemas. ¿Y quién resuelve todos esos dilemas? El profesor. El profesor es el que le va a explicar cómo con es trigonometría, la raíz cuadrada de tanto, etcétera. Todo le va a explicar el profesor. Cuando termine el año, usted sale aprendido. Y eso es lo que es la iglesia. O sea, la iglesia por sí misma agarra las escrituras y no entiende nada, como este alumno. No entiende nada. ¿Qué tiene que hacer? Escuchar al profesor. Por eso Juan dijo, el que nos oye a nosotros es de Dios. Y el que no nos oye no es de Dios. Lo está diciendo el mismo Juan. Si ustedes se sientan y aprenden del profesor, van a ser ingeniero, arquitecto, la carrera que ustedes estudien. Y acá en este caso también, si ustedes son de Dios, van a escuchar a los apóstoles. Si no son de Dios, no van a escuchar a los apóstoles. Por eso esta gente, los apologetas católicos, no son de Dios, porque ellos no escuchan a los apóstoles. Porque si ellos se sentaran a escuchar a los apóstoles, se darían cuenta que el catolicismo romano no existe. Es como que le levanta la mano al arcólogo, cualquiera. ¿Qué opina del catolicismo romano? Y Pablo, Pedro, todos lo van a mirar. Se puede callar, señor. Lo van a hacer callar porque eso ni lo registran. Eso es paganismo puro. Entonces, ellos tienen una interpretación privada. ¿Por qué? Porque no oyen a los apóstoles. Si usted no oye a su profesor, lo más probable es que no llegue a nada. O sea, viva en una oscuridad, viva en la pobreza, en la miseria, y él finalmente en la muerte, lo que le pasa a los católicos. Quieren estudiar medicina y quieren ser médicos con el verdulero de la esquina. Nunca van a llegar a nada, van a ser un fracaso, miseria, muerte, pobreza. Eso es lo que pasa. Es la verdad. Esta es la verdad. Ir a una verdadera interpretación o tener, gracias a esa interpretación de los apóstoles, una verdadera interpretación y no tener interpretación privada. Entonces, la palabra privada, interpretación privada, es idios, perdón. Que la palabra idio de privada acá, que significa pertinente a uno mismo, es lo que dijimos. Usted no se puede divorciar si usted quiere estudiar una carrera, usted no se puede divorciar del profesor, del maestro, del académico, del instructor. No se puede divorciar porque nunca va a llegar a nada. Aparte, nunca ese profesor le va a poder dar la nota. Si usted se va al kiosco a estudiar, ese profesor no le puede dar ninguna nota. Aparte, si dice, bueno, hay examen hoy, y usted hace el examen, un verdadero desastre. ¿Qué va a poner? Sí, un alfajor vale 10 pesos, un caramelo vale 5 pesos, ¿qué va a poner? Están haciendo un examen de medicina, abogacía, o para ser abogado, o arquitecto, ingeniero, y usted pone que el alfajor vale 10 pesos. ¿Por qué? Porque estudió con el kiosquero de la esquina, no estudió con el instructor, no estudió con el académico. Y eso es lo que pasa con el catolicismo romano. Se le hace un examen, o Pablo le hace un examen, porque si cuando se le hacen las preguntas son lo que Pablo le preguntaría a ellos. ¿Dónde está el rosario que salva? ¿Dónde está? Le preguntaría a Pablo, ¿no? Y no sabrían qué responder. ¿Qué respondería? Que un alfajor vale 10 pesos. ¿Por qué? Porque estudiaron, tienen una respuesta. Se le pregunta cómo Dios salva al hombre, tienen una respuesta. ¿Qué ponen en el papel ellos? Que el alfajor vale 10 pesos. ¿Por qué? Porque estudiaron con el kiosquero de la esquina. No estudiaron con un verdadero maestro de la palabra, o el verdadero magisterio, que son los apóstoles. Pablo dijo, yo fui constituido maestro, predicador y apóstol a los gentiles. Yo, Pablo, fui puesto perito arquitecto como jefe de los arquitectos. Yo, el apóstol Pablo, lo dijo él mismo. Entonces, la palabra privada de idios,
de ahí viene la palabra idiota. Idiota suena fuerte, pero es una persona que estudia por sí mismo, en el sentido de que estudia con el verdulero de la esquina. Por supuesto que la mayoría de los grandes genios son autodidactas, pero estamos diciendo que estudian con el verdulero de la esquina. Ese es el punto de un... o estudian o hacen algo fuera del magisterio o de los profesores o de los académicos. Ellos hacen, por eso la palabra idios, que significa perteneciente a uno mismo, por eso de ahí viene toda la idolatría. En este caso, ellos se imaginan que los padres de la mentira tienen la misma revelación que los verdaderos testigos, que son los apóstoles. Si yo le creo a una persona que nunca estuvo en un lugar y le creo que estuvo en el lugar, tengo un gran problema, porque esa persona me puede contar un montón de cosas erróneas. Y es lo que pasa con los católicos cuando se apoyan en un magisterio falso, que ellos dicen que es un magisterio verdadero y que tienen la asistencia del Espíritu Santo. Eso es absolutamente falso, como leímos allí en Juan. La asistencia, la guía, la enseñanza, el recuerdo, la paternidad, está sobre los apóstoles. Eso Jesucristo se lo prometió a los apóstoles, no a los obispos, porque lo dijo Pablo: de entre ustedes van a salir lobos rapaces. ¿Qué quiere decir? Que el magisterio está en las Escrituras. Si yo me salgo de ese magisterio, ahí sí estoy teniendo interpretación privada, o sea, estoy teniendo interpretación que sale de mí. Yo aprendo de ellos. Lo que yo digo va en consonancia, por eso Pablo dijo, conforme a las Escrituras. O sea, Pablo predicaba el Evangelio apoyándose en lo que habían profetizado los profetas, de que el Cristo que él estaba predicando era el verdadero Jesucristo que había sido profetizado miles de años atrás. Y eso es lo que nosotros precisamente hacemos, como iglesia, como predicadores de la palabra, como episcopos, como aquellos que velan por la salud espiritual del pueblo. Entonces, la palabra idios, que dijimos que viene de ahí sale la palabra idiota, de una persona que resuelve los dilemas por sí mismo y lo da por valedero, digamos. Lo da por valedero. Dice, pertinente a uno mismo. O sea, como un individualismo. Porque nosotros, por eso Jesucristo oró: Padre, no te ruego solamente por estos, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Como dice en 17:20 de Juan. Mi apego tiene que estar en el magisterio escritural para poder enseñar correctamente. Si yo me apego a un magisterio, como le pasó al señor Peña, que él discutía con los católicos y él estaba en la misma. El señor Peña parece muy buena persona, pero es calvinista. Ese calvinista tiene toda la doctrina torcida, aunque tiene sus buenos aciertos, pero no llega a coronar, digamos, a redondear que el magisterio está solamente en las Escrituras. Si él se apoya en sínodos, concilios, confesiones calvinistas, o las confesiones de los reformadores, como dicen ellos, nunca va a llegar a la verdadera interpretación de las Escrituras. Puede estudiar 1000 años, se puede pasar hasta que se muere estudiando, se mueren con una concordancia de tronos en el ataúd y va a seguir fallando, porque se está apoyando en un magisterio falso, en un magisterio que no es el verdadero magisterio. El verdadero magisterio son Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles. Ahí está el magisterio, ahí está la explicación, ahí está resuelto el dilema. En ellos son los que interpretan, los apóstoles. Entonces una persona idiota es una persona que no le hace caso al profesor y quiere... Si usted ve una persona así en una clase, usted dice: este es un perfecto idiota. ¿Por qué? Porque no mira al profesor, no hace caso. Cuando el profesor dicta, está haciendo dibujitos. Está en otro mundo, está en su mundo. Después quiere hacer el examen y que va a sacar 0. Y es lo que pasa en este caso. Una persona idiota es una persona que no presta atención al profesor, al maestro, no le presta atención a Pablo, a Pedro, no le interesa lo que ellos interpretan. Por eso, si viene al Alarcón y todos no llevan Biblia, va a un debate al Alarcón y no lleva Biblia. ¿Qué quiere decir? Que no le importa nada lo que dice el profesor, que es un idiota. Parece fuerte la palabra, pero es la verdad, es un perfecto idiota. Al no llevar Biblia a un debate, ¿qué es?
O sea, el hermano José lo miró y realmente pensó eso, este es un idiota. Parece fuerte la palabra, pero si nosotros vamos a la esencia de la raíz de la palabra, es lo que es un idiota. Es alguien que no le presta atención, como diciendo, lo que diga Pablo, Pedro, lo que diga Dios, no, me da lo mismo. Yo escucho a mi secta romana, eso es lo que me importa a mí. Eso es ser idólatra, eso es ser idiota, que significa propio de uno, propio de uno. Y aquí, en ese debate donde fue el señor Alarcón con el hermano José, el de Rulito, demostró que es un idiota, porque no llevó Biblia. Al no llevar Biblia, o sea, eso es, le puede pasar a cualquiera que se olvida la Biblia o no lleva la Biblia, le puede pasar a cualquiera, pero lo hace con intención, de que es como un mensaje que está diciendo, a mí no me importa nada, a mí lo que me importa es lo que me dice mi secta, nada más. ¿Por qué? Porque ellos dicen que necesitan un magisterio vivo, ese magisterio vivo está despegado del magisterio verdadero. Por supuesto que hay un magisterio vivo, hay pastores, maestros, episcopos, por supuesto. Pero todos se atienen a las escrituras, lo que dicen los apóstoles. Nosotros todos aprendemos de maestros de la palabra, por supuesto. Pero estamos viendo que ellos se apoyan, como pasaba con los bereanos. Aprendían de Pablo, pero a la vez iban a las escrituras. Entonces la palabra idios significa algo particular, algo peculiar, algo casero. ¿Por qué casero? Porque demanda, o sea, todo lo que está en las escrituras es como toda una maquinaria que produce un producto perfecto, que es la palabra de Dios, digamos. O sea, la doctrina correcta, la sana doctrina, como dice Pablo. Una doctrina que no es diferente, lo dijo Pablo a Timoteo. Te dejé en Efeso para que corrigieses y mandases que no enseñen diferente doctrina a la que había enseñado el apóstol Pablo, que no se apeguen a fábulas, a cuentos, a genealogías interminables. Entonces había una doctrina verdadera que estaba en los apóstoles. Esa era toda la maquinaria para que el producto, que era la palabra y la doctrina de Dios, sea algo infalible, algo perfecto, que sea la verdad misma de Dios, transmitida por los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles? Porque los apóstoles fueron elegidos, los apóstoles fueron ordenados, nombrados, ungidos, y la promesa de que el Espíritu Santo los iba a asistir. En ellos está la promesa del Espíritu Santo, no en la iglesia. La iglesia puede agarrar para cualquier lado. Por eso Jesucristo dijo, cuando yo vuelva habrá fe en la tierra. O sea que la iglesia puede agarrar para cualquier lado. A no ser que se apegue a las enseñanzas de Pablo, a las enseñanzas o al testimonio, o a la interpretación de las profecías de Pedro, de Juan, etc. Entonces, pero nosotros tenemos como maestro al apóstol Pablo y a los grandes maestros de la palabra que se apegan a Pablo. En el sentido de que si alguien enseña algo que está en contradicción con Pablo, no se atiende, se desecha. Por eso Pablo dijo, toma todo lo bueno, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, la palabra idios del griego significa privado o separado. O sea, yo hago una interpretación privada o separada de ¿qué? De Pablo, para ponerlo más específicamente. Y lo podemos entender más. Si yo interpreto separado de Pablo, o sea, yo puedo hacer un análisis y ver lo que interpretó Pablo, pero me separo de esa interpretación que hizo Pablo, estoy teniendo una interpretación privada. O sea, el profesor explica algo, pero yo en mi mente digo, no creo que sea así, me parece que es de otra manera. Pero, ¿qué pasa? Un alumno puede pensar así, pero tiene que ver y rever, ver y rever. Por eso es un pulimiento la doctrina. Hay que pulirla una y otra vez para llegar a lo que quiere decir el autor, a lo que me quiere decir Pablo. ¿Cuál es la verdadera interpretación? Cuando habla de la circuncisión no hecha a mano, ¿pero qué quiere decir eso? Circuncisión no hecha a mano. Entonces,
yo en mi cabeza se me cruzan un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? Lo empiezo a escuchar mañana, al profesor, pasado, el viernes, el lunes, otra vez lo vuelvo a escuchar una y otra vez y analizo hasta que llego, hasta que me viene la luz del Espíritu Santo, me ilumina el Espíritu Santo y yo puedo entender a cabalidad qué quiere decir una circuncisión hecha, no hecha a mano. Entonces llego a la misma interpretación de Pablo. Y es ahí donde yo tengo la interpretación correcta. Pero si yo me cierro con mis propias ideas, con mi propia interpretación privada, separado de Pablo, es como que me divorcio del profesor y digo, no me importa lo que diga el profesor, yo creo de esta manera y punto. Ahí se cierra la persona. No hay que cerrarse, hay que profundizar para ver realmente lo que quiso decir Pablo. Entonces nos lleva el Espíritu Santo a leer y a leer y a leer la Biblia una y otra vez hasta llegar a la misma interpretación de Pablo. Entonces ahí yo puedo decir, yo puedo enseñar esto, porque esto es lo que enseña Pablo. Mientras yo no estoy seguro en mi interpretación, porque yo, por supuesto, todos los alumnos, toda la iglesia, tiene su forma de pensar. El punto es que hay que llegar a la misma interpretación de Pablo. Ese es el punto. Los católicos, bueno, al tener un magisterio errado, tienen interpretación privada. No solamente que los desvían de Pablo, Pedro, Juan, sino que les ponen un magisterio falso. Y si ustedes van a estudiar acá, y esto es lo que hay que aprender, si ustedes salen de esto, tienen interpretación privada. No tienen chance los católicos, tienen chance de conocer al Cristo verdadero. No tienen chance. ¿Por qué? Porque es estudiar medicina con el verdulero de la esquina. ¿Qué chance usted tiene para ser médico si estudia con el verdulero de la esquina? No tiene ninguna chance. Una perdedera de tiempo. Se va a morir de hambre y se va a morir sin ser médico nunca. Entonces, la palabra idios significa de mi propiedad. De mi propiedad. O sea, Cristo dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, del Padre. O sea, yo tengo la doctrina del Padre. No es mía, dijo. Si fuera mía, mi propia gloria buscaría, dijo Jesucristo el Señor. Los apóstoles tomaron de esa doctrina de Cristo que era del Padre, y a la vez nosotros tomamos de la doctrina de los apóstoles que era de Cristo y del Padre. Entonces, esa doctrina viene del cielo, como lo dice lo que dice la palabra interpretar. Algo que viene de arriba, alguien que me explica de arriba quién es Cristo. Ese que me explica de arriba primeramente es Dios. Lo dijo el mismo señor Ariz. Si uno se pone, por eso Pacheco le decía, vos Ariza sos ¿cómo le decía? Protestante. Vos sos protestante. Y Ariza decía, no, se revolcaba como un gusano en la sal. No soy protestante, decía. Pero claro, son cosas que si la interpreta Dios a la doctrina, ¿qué queda? No queda nada. Tenemos que ir directamente a las Escrituras, porque Jesucristo dijo, el que los oye a ustedes, a mí me oye. Entonces, ¿dónde está la interpretación? En los apóstoles. Y estar en los apóstoles tiene que ser solo la Escritura, no se puede salir de ahí, no puede inventarse un magisterio. No se puede inventar, porque el magisterio ya está inventado. Digo, inventado en el sentido, entre comillas, ¿no? Ya fue constituido, mejor dicho, que son los apóstoles. Entonces la palabra privada de idios es por su lado. Todo sacado del diccionario Strong, de la concordancia Strong, de lo que significa la palabra idios, de privado, por su lado, o sea, algo por mi lado. O sea, yo puedo tener una interpretación privada en mi mente, en mi interior, pero ¿qué pasa? Tengo que llegar a la misma conclusión que llegó Pablo. Como dijimos, lo de la circuncisión no hecha a mano para una interpretación, puede ser cualquier tema. Entonces yo no me tengo que quedar conforme, yo tengo que llegar a ver una y otra vez por qué Pablo dijo una circuncisión no hecha a mano. Y releo, y después me doy cuenta que yo tenía una interpretación privada cuando yo llego a la misma interpretación de Pablo. Entonces ahí entonces soy aprobado, digamos. Si el profesor le quiere enseñar algo y usted no lo entiende, y no lo entiende, pero un día lo entiende y cuando le toma el examen se va a sacar un 10. Pero si no lo entiende y se cierra y dice, no, tiene que ser así, cuando le hacen el examen le va a poner 0 el profesor. Entonces yo, para sacarme un 10 y aprobar y ser un día
el día de mañana un profesional, tengo que interpretar y agarrar la idea del profesor. ¿Qué es lo que me quiere decir el profesor? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es lo que me quiere decir? Y esto pasa así con las escrituras. Los que interpretan son los apóstoles. Es Dios mismo, como dijo aquí el Señor. Es Dios interpretando, es Dios explicándose a sí mismo. Pero eso es un concepto correcto. Y lo dijo el señor Ariza. Dijo un concepto correcto, siendo que el punto es que él es idólatra. Al ser idólatra, le da los atributos que le fueron dados a los apóstoles, se los da a su magisterio romano. Ese es el punto que tiene. Él dice, Dios se interpreta a sí mismo, Dios se explica a sí mismo por medio de un magisterio. El punto que la verdad es que esa explicación, esa interpretación, esa resolución o la solución a ese dilema está en las escrituras, está en los apóstoles. Pero él cree, al ser idólatra, le da esos atributos que le fueron dados a los apóstoles, de una asistencia, una guía, una enseñanza, todo lo que se le dio a los apóstoles se lo da a un magisterio gentil, un magisterio pagano, a un magisterio romano. Él se lo da a ellos. Entonces él cree que ese magisterio tiene una verdadera interpretación porque Dios les ha revelado a ellos, a los falsos maestros, lo mismo que le reveló a los apóstoles. Eso es imposible, imposible. ¿Por qué? Porque la promesa le fue dada a los apóstoles, no a la iglesia ni a los obispos de la iglesia. La promesa le fue dada a los apóstoles, que el Espíritu Santo los iba a guiar, los iba a asistir, los iba a encaminar. Porque eso lo vamos a hacer en otro video, de la función del Espíritu Santo en los apóstoles. Porque la promesa le fue dada a los apóstoles, no a los obispos. Lo dijo el mismo Pablo. No se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Puede pasar cualquier cosa acá. ¿Por qué? Porque la verdad, la sana doctrina estaba en Pablo, en los apóstoles, en ellos estaba toda la sana doctrina. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron a Cristo. Y en otro magisterio, es falso, porque otro magisterio no lo vio a Cristo, ni fue, por más que lo haya visto a Cristo y se autonombre, no fueron ordenados por Cristo. Yo puedo hacer privadamente un curso de policía y me compro el uniforme de policía y todo, pero no soy policía. No soy policía. No tengo el aval del gobierno de que yo soy policía. Yo lo hice privadamente, pero lo hice por mi cuenta. Y eso es lo que es el magisterio romano. Se visten de policía no siendo policía. Nadie los conoce. Lo dijo el mismo señor Alarcón. A los papas no los elige el Espíritu Santo, lo ponen los hombres. Es la persona el civil que se disfraza de policía. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Es falso. Es falso. Entonces, ¿quién da la interpretación? Dios mismo por medio de los apóstoles. Si yo me salgo de ese magisterio, porque es algo real, algo verdadero, no es algo que está flotando en el aire, como dice que los soloístas bíblicos, o los que interpretamos solamente por medio de las escrituras, interpretamos en el sentido que nos ponemos acorde a la interpretación de los apóstoles y los profetas, y de Cristo mismo, porque como dije en el video pasado, alguien me hizo un comentario con respecto a que yo interpretaba. Yo no interpreto, yo me pongo en línea con la interpretación. Estoy, por supuesto, comprendiendo y explicando lo que interpretaron. Lo que interpretaron ellos, lo que interpretó el maestro. Lo que interpretó, como dice, que Dios se explica y se interpreta a sí mismo. Yo me alineo a eso. Es lo mismo que el estudio. Si usted se tiene que alinear con el profesor para un día poder ser médico o abogado o arquitecto, usted se tiene que alinear. Usted tiene que explicar algo al profesor y se lo suelta y usted no entendió ni papa lo que dijo, ¿no? Entonces, ¿qué hace usted? Se tiene que meter de cabeza en los libros a estudiar y a estudiar para comprender lo que dijo el profesor. Si usted no se pone acorde a lo que dijo el profesor, usted fracasó. No puede ser el día de mañana arquitecto, médico o abogado. No puede, porque no puede comprender lo que dijo el profesor. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Alinearse.
Y por eso Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo que traza bien la palabra, traza bien. O sea, metete, concentrate y enseñá lo que yo enseño. Si no, nunca vas a ser un verdadero fracaso. Y sucede esto con el punto que señora Lisa y los demás estudian con el verdulero de la esquina y nunca van a llegar a conocer a Cristo, nunca van a conocer la verdad. Pero es la tosudez de ellos, la rebeldía de ellos, su empecinamiento de querer ir al lago de fuego, porque ellos, uno les habla, los hermanos le hablan, y ellos están empecinados de ir al lago de fuego. Se empecinan. Cuando me causó gracia cuando Pacheco le dijo, pero vos, Arisa, vos sos protestante, bueno, sabemos. Y se revolcaba el señor Arisa, quería salir corriendo. Fue un comentario nomás, así, entre risas. Porque Arisa había dicho que el que interpretaría precisamente es eso. No, Dios interpreta por medio de los profetas, Cristo y los apóstoles. Está dando la explicación, está resolviendo el dilema de quién es Cristo. Porque el dilema estaba planteado, el dilema estaba sobre la mesa. ¿Quién es este hombre que camina por Galilea, que caminan por Jerusalén? ¿Quién es? Por eso Cristo le preguntó a los apóstoles, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y algunos dicen que vos sos Jeremías, Elías, algunos de los profetas, o Juan el Bautista que resucitó. O sea, había un dilema. Entonces, por eso a Pedro le dijo, yo te doy la llave. ¿Por qué? Porque vos resolviste, o el Padre te dio la respuesta al dilema. Yo soy el Hijo de Dios. Eso es la llave. Resolver el dilema. Mostrar al mundo quién es el Hijo de Dios. Y eso lo hicieron los apóstoles. Ellos son los que tienen la llave, los apóstoles. O sea, la doctrina que está en las Escrituras es la llave que abre la puerta para resolver todo el dilema de quién es ese hombre que caminó por Galilea, que murió en una cruz, resucitó al tercer día y hasta la diestra del Padre. Los apóstoles resolvieron ese dilema por inspiración del Espíritu Santo, por guía, por asistencia. Eso se le fue dado solamente a los apóstoles, porque además fueron ordenados. Ordenados. O sea, es como dijimos lo del policía. Un policía va, estudia, hace el curso, todos los exámenes psiquiátricos, psicológicos, físicos, mentales, de todo. Y llega un día que dice, bueno, está bien, acá está la firma del presidente de la nación, vos sos policía. Le dan el uniforme, le dan un arma, etc. Tiene toda la autoridad para meter a una persona en la cárcel o tomar medidas con autoridad. Esos son los apóstoles. A nadie más se les dio. Si ahora una persona cualquiera, un civil, se pone un uniforme y dice yo soy policía, que es ilegal, nadie lo nombró, no hay ninguna firma. Si usted va a estos hombres que dicen que son los padres de la mentira, que nadie los conoce, ni se sabe si existieron, porque puede ser un invento del hombre, no está la firma del presidente. Lo dijo el mismo señor Alarcón. A los papas no los elige el Espíritu Santo, los eligen los hombres. Al decir eso, ¿qué quiere decir? Que no está la firma del presidente. Usted se puede poner 10 uniformes de policía, pero usted no es policía. Si el presidente no le firma que usted es policía, usted no es nada. ¿Qué significa? Que no son de Dios. No son de Dios. Entonces, la palabra idios, que significa solo, aparte, individualmente, todo eso es de una persona que no toma del verdadero magisterio, con el debido orden, dice acá, con el debido orden, no hay un debido orden, ellos mismos se refutan. Podemos ver el caos que hay en el catolicismo. Si se ponen a analizar lo que dice el señor Alarcón, Plasencia, Arisa, Delgado, toda esta gente, el Vaticano tendría que tirar una bomba y hacerlo desaparecer a toda esta gente, porque le está destruyendo el catolicismo. Pero como todo es un caos, cada uno tira bala para donde puede, corren, hay corridas, fuego, es un verdadero caos el catolicismo romano. Entonces dice que la palabra idios es alguien
que no hace las cosas con el debido orden. O sea, es un desorden total. Eso es un desorden total. Cada uno opina lo que quiere. El mismo señor Alarcón dijo que si Juan viviera hoy, el Papa tendría más autoridad que Juan. O sea, observen la locura de esta gente. La gente, si uno se analiza, agarro cualquier video, y lo analiza, por eso, si uno agarra cada video, pasaría 10 horas refutando palabra por palabra todo lo que dicen. ¿Por qué? Porque no hay un debido orden. No hay un debido orden. Al estar en un falso magisterio, usted imagínese una persona que dice que es médico, pero estudió con el verdulero de la esquina, y se le sienta a hacer un examen, ¿y qué va a poner? No va a saber nada, va a ser un verdadero desastre. Entonces, la palabra idio significa hecho en su casa, algo casero, algo casero. Cuando nosotros vamos a los apóstoles, ya no es algo casero. Ya es ir es como ir a la universidad, digamos, legalmente y en forma espiritual. Cuando usted va a los apóstoles, es como que usted va a la universidad, es algo legal. Claro, yo estudié en mi casa, por supuesto, todos estudiamos en la casa. Entonces sería todo casero, no. Donde está la universidad nuestra como predicador de la palabra, están las escrituras. Cuando yo voy a Pablo, estoy yendo como si fuera a la universidad físicamente. Estoy yendo al maestro. Estoy yendo a aquel que me enseña quién es Cristo. Estoy teniendo una interpretación verdadera, no privada. Estoy saliendo de mi privacidad, de mis pensamientos de forma de interpretar quién es Cristo. Porque ellos imaginan que Cristo nombró sacerdote, por ejemplo. ¿De dónde viene? Eso es una interpretación privada. Decir que Cristo nombró sacerdote es una interpretación privada. ¿Por qué? Porque Cristo nunca nombró sacerdote, ni era sacerdote, ni podía nombrar sacerdote. Porque si él nombraba sacerdote, quebrantaba. Aparte le van a tomar como loco, no iba a tener ningún efecto, porque ya había algo establecido. Es como que yo digo, yo soy presidente de Argentina. Está bien, soy presidente, pero no tiene ningún efecto. El presidente sigue en su silla presidencial, todo sigue como normal, como siempre. Si Cristo hubiera nombrado sacerdotes, primeramente que hubiera pecado y no habría salvación para ningún ser humano. Segundo, hubiera ofendido al Padre, y no hubiera tenido ningún efecto. ¿Por qué? Porque ya había un orden sacerdotal, lo dice el mismo allí en Hebreos 8, que había un orden sacerdotal, por eso ni Cristo era sacerdote, porque había una ley sacerdotal, que era Aarón y sus descendientes, los levitas, y Cristo no era levita. Entonces, ¿qué es eso? Interpretación privada, y ese Bariza lo crea eso. Cree que Cristo nombró un papa, cuando Cristo nunca nombró un papa. ¿Qué es eso? Interpretación privada. Por eso tiene un magisterio falso. ¿Por qué? Porque él estudia con el verdulero de la esquina. Entonces, la palabra idios significa propio o suyo. Como dijimos, un verdadero predicador de la palabra puede tener una interpretación privada dentro de sí, pero ¿qué pasa? Todo eso lo tiene que ir puliendo hasta que, lo dijimos, lo del alumno y el profesor. El profesor dice algo, un verdadero profesor, usted está estudiando correctamente, está estudiando en el debido orden, en el debido lugar, pero el profesor dice algo que usted no le agarró ni... Entonces, ¿qué hace? Usted se mete y se mete y se mete a estudiar qué es lo que quiso decir el profesor con eso. Y un día llega, capaz que le lleva todo el año a entender eso, pero llega a entender lo mismo que entiende el profesor. Entonces usted llega a una satisfacción y dice, bueno, ahora cuando me tomen el examen me voy a sacar un 10 y voy a poder ser abogado, arquitecto, médico, maestro, lo que... Porque ahí está el punto. Alinearme con lo que dice el profesor. Alinearme con lo que dice Pablo, Pedro. Cuando Cristo le dijo, tú bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Pedro, ¿qué interpretó ahí? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Que Cristo era la roca. ¿Quién tenía que interpretar eso? Pedro. Pedro nunca dijo que la iglesia se iba a firmar sobre mí, todas las locuras del catolicismo romano, o que Cristo fundó una iglesia ahí. Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia nació recién en Pentecostés.
Mientras Cristo caminó por la tierra, Él no fundó nada, ni habló con la iglesia. Él habló con su pueblo y con los apóstoles, con su magisterio, nada más. Ni nombró papa, ni fundó iglesia, no hizo nada de eso Cristo. Eso todo viene del paganismo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan una institución. Por eso ellos no dicen constituir, dicen instituir, porque están imponiendo algo. Una institución que la gente tiene que ir a ese lugar para recibir perdón de pecados, por ejemplo. Todo eso es absolutamente falso. La iglesia es consecuencia. Imagínense, la consecuencia de haber creído en Cristo. Eso no puede ser nunca una institución. ¿Por qué? Porque uno cree por allá, otro cree por allá, otro cree en China, otro cree en Brasil. Eso no es una institución, eso es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. La iglesia es consecuencia de haber sido justificado, salvado, lavado, salvado por Cristo, perdonado por Cristo, salvado por Cristo. Eso es la iglesia. No es una institución de hombre con jerarquía y toda esa locura que tiene toda esta gente pagana. Entonces la palabra idios significa propio y también significa un negocio propio. Usted ve que las sectas, aún las que se hacen llamar cristianas, es como un negocio propio. ¿Por qué? Porque tiene interpretación privada. Que Dios te va a hacer rico, esto que lo otro. Sí, por supuesto, Dios te puede hacer rico, pero no hacer de eso una doctrina. Eso es un negocio propio. O sea, cuando una persona tiene una interpretación privada, como pasa con los mismos católicos, tiene un negocio propio. Cuando se inventaron el purgatorio y el señor Alarcón y todos defienden el purgatorio, siendo que eso es un negocio propio. No está en las escrituras eso. No lo habla ni Mateo 5, ni Corintios 3, ni todo lo que ellos quieren inventar. 9:27 de Hebreo dice que está establecido que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Y como dice allí en Apocalipsis, que las almas que murieron no están descansando de sus obras, ellos están descansando, están esperando la resurrección nada más. María, Pedro, todos están muertos. Si tienen los huesos de Pedro es porque Pedro está muerto. Y si Pedro está tan muerto como María, los dos están muertos. Entonces, algo propio y algo suyo, perdón. Entonces, esto es un poquito lo que quería comentar. Hay más. También quiero hacer en el próximo video, porque ya no alcanza el tiempo, de ver cómo interpretó Pedro, cómo interpretó Pablo, cómo interpretó Juan, cómo interpretaron en el Antiguo Testamento quién era la roca. Con uno es suficiente. Si ellos interpretaron diferente a lo que interpreta el catolicismo romano, todo eso es falso. Si usted viene un profesor de matemática que dice que es profesor y se le pregunta cuánto es 2 más 2 y dice que es 5, ¿qué significa? Que es un fraude, fraudulento, alguien falso. Entonces, si se le pregunta al magisterio romano quién es la roca donde está edificada la iglesia, el catolicismo romano va a decir que es Pedro. Entonces, vamos a ver qué pensó Pedro, qué interpretó Pedro, qué interpretó Pablo, qué interpretó Juan, qué interpretó Jacob, Moisés, David, los salmistas, qué interpretó Isaías. Y vamos a ver quién tiene la interpretación correcta. ¿Quién es el que tiene la interpretación correcta? Pedro, Pablo, Juan, los apóstoles, Cristo, los profetas, David, Jacob, Moisés, Isaías. Ellos tienen la interpretación correcta y entre todos ellos, todos coinciden en lo mismo, que la roca es Dios, que la roca es Jesucristo. Lo dice en 28:16. Isaías. El Señor va a fundar una roca en Sión, estable, una piedra angular, una piedra probada, y el que crea en esa piedra no será avergonzado, o sea, será salvado. Es lo que dice Isaías, no dice que es Pedro, dice que es la piedra fundada por el Padre. ¿Y cuál es esa piedra fundada por el Padre? No dice que Dios viene a fundar 2 piedras, porque eso es la doctrina de Satanás, la de los dos, ¿no? Está bien, Jesús es roca, pero Pedro también es roca. Dios fundó una sola piedra en Sión, en Jerusalén, se llama Jesucristo de Nazaret. Y esa es la verdadera interpretación. Si el catolicismo romano interpreta otra cosa, ¿qué significa? Que es una interpretación privada, una interpretación particular, una interpretación
que les pertenece a ellos solamente. Es un negocio propio de ellos, es alguien que está en desorden. Es algo que lo hicieron ellos mismos, esa doctrina. Y eso es una interpretación privada. Entonces la pregunta es, ¿quién interpreta? ¿Quiénes son los que interpretan? Lo dijo el mismo católico. Dios se interpreta a sí mismo y le da esa revelación a los profetas y a los apóstoles. Por eso dicen 2.20 que todo el fundamento está puesta en los apóstoles y profetas. O sea, toda nuestra creencia está puesta en los profetas y en los apóstoles. Allí está el verdadero Dios, porque lo dijo Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Para eso Él dejó un grupo, un magisterio que son los apóstoles, no dejó otra cosa, porque la iglesia no existía. Él no dejó a la iglesia. La iglesia es consecuencia de lo que Él dejó. O sea, los apóstoles, el magisterio, el testimonio, el Espíritu Santo. Lo dice en 26 y 27 de Juan 15. Él dejó al Espíritu Santo para que dé testimonio y a los apóstoles para que den testimonio. Y en base a ese testimonio, todos los que creen son la iglesia de Jesucristo. La iglesia no tiene ninguna autoridad de nada. La iglesia simplemente es la que ha creído en Cristo, lavada, justificada, salvada, limpiada por Dios, y es el pueblo de Dios que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, lo que dice el señor Arisa, el señor Arcón, su Plasencia, Delgado, todo es son pura mentira. Por eso es humo Arisa, vende humo, vende mentiras. Son mentiras todo lo que dice. Es mentira, es falso. Él le da los atributos que le fueron dados solamente a los apóstoles, se los da a otras personas. Es aquel que llama a los alumnos que son profesores. Los alumnos no son profesores. Los alumnos son alumnos. Nosotros somos la iglesia. Y somos la iglesia verdadera porque hemos creído en el Dios verdadero. Y ni siquiera nosotros tenemos autoridad para cambiar nada de lo que dijeron los apóstoles. Simplemente nos tenemos que alinear. Como dijo Pablo, yo les enseñé o les prediqué el evangelio conforme a las profecías, como lo dice Pedro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Ninguna profecía. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos estaban interpretando, los testigos, los apóstoles, las profecías que hablaban de aquel que iba a venir, esto es Cristo. Así que lo vamos a dejar por acá, que Dios le bendiga a todos.